Bueno, pues buenas tardes. Hoy me voy a hablarles de fibrilación auricular, de fisiopatología y diagnóstico. Entonces, mi nombre es Ana María Rodríguez, soy de 10º semestre de medicina y bueno, pues la importancia de esta charla es por realmente todas las consecuencias y todas las cosas que vamos a ver que son muy importantes en la salud del paciente y las comorbilidades que me puede traer la fibrilación auricular y las que están asociadas a esta. Entonces, vamos a empezar. Acá vamos a hablar de la definición, la clasificación, la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, diagnóstico, tamizaje y prevención y el manejo. Cabe resaltar que de manejo y de tratamiento vamos a hablar muy poquito porque la próxima charla que van a dar es sobre tratamiento. Entonces va a ser más enfocada en lo que es nuestra charla, que es la fisiopatología y el diagnóstico. Entonces, primero la definición. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en humanos. Esta representa la participación de muchos mecanismos auriculares que van a conducir a la activación eléctrica desordenada de las aurículas y puede ser por una actividad ya sea propia de las aurículas o que pueda ser originada en las venas pulmonares o en otros focos que ya les voy a hablar de esos ahorita en la fisiopatología. Entonces, lo importante de esto es que hay una actividad auricular eléctrica y mecánica que es desorganizada y se pierde la contracción auricular efectiva y con ello pues también vamos a ver cómo repercute en la contracción ventricular. Entonces, aquí como les dije, desde el punto de vista ya electrocardiográfico, que es la que vemos aquí donde les estoy señalando, entonces lo que podemos ver es que se caracteriza por la presencia de una actividad fibrilatoria en las aurículas, que son estas ondas F que vemos acá, que son chiquititas, de amplitud y longitud de ciclo variables y oscilan entre los 100 y los 200 milisegundos. Y aquí vamos a ver también que la contracción auricular pues no va a ser para nada regular, lo diferente a lo que vemos en el flúter. Esperen que no sé qué pasó ya. Entonces, la clasificación. Eh, bueno, se han intentado establecer varias clasificaciones para determinar exactamente qué es la fibrilación auricular. Entonces, entre ellas, pues se realiza una clasificación por el consenso de expertos en 2012 de la Sociedad del Ritmo Cardíaco y la Sociedad Europea del Ritmo Cardíaco, en donde se establecieron estas clasificaciones que vemos acá. Entonces, la primera que tenemos es la paroxística, y es aquella que me va a desaparecer solita en 7 días. La segunda es la persistente, que dura de forma continua más de 7 días. La segunda es la persistente de larga duración, que va a durar presente de forma continua durante más de un año. Y la última es la permanente o la crónica, que es el episodio en el que pues no se va a conseguir el ritmo sinusal o que ni el paciente ni el médico van a contemplar algún tipo de estrategia para restaurar el ritmo sinusal. Entonces, ya vamos a ver la epidemiología. Entonces, por eso les decía que es algo demasiado importante porque la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad vienen en constante aumento en los últimos años. Y esto puede estar relacionado, como ya les voy a hablar ahorita, con el incremento en la expectativa de vida, porque ya vamos a ver que la edad avanzada o el aumento de la edad es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Entonces, la prevalencia de fibrilación auricular en la población mundial para 2010, que se hizo este estudio, es de 20.9 millones de hombres y 12.6 millones de mujeres. Como vemos acá, que ahorita vamos a ver, ser un hombre también aplica como factor de riesgo para fibrilación auricular. Y vamos a ver que hay casi 5 millones de nuevos casos en fibrilación auricular anualmente y el número de individuos sigue aumentando exponencialmente, por eso es tan importante. La edad media de los pacientes con fibrilación auricular podemos ver o se ha visto que a veces es menor en regiones fuera de Europa, Norteamérica y Australia por una menor prevalencia de una cardiopatía reumática que puede ser también predisponente para generar una fibrilación auricular. Y así como es predisponente, pues también debido a que genera también remodelación, puede
ser perpetuadora de esta arritmia. Y la prevalencia mundial estimada aproximadamente es de 0.4 y hasta del 2.5 en mayores de 60. Se ha visto que hay mayor prevalencia e incidencia en los individuos de ascendencia europea y como ya les dije, pues hay un incremento en la expectativa, en la fibrilación auricular conforme aumenta la expectativa de vida de las personas. Y Ana, en qué pena, te puedo interrumpir medio segundo. sí, claro que sí. Algo que tiene que quedar importante es que lo que tú dijiste de FA paroxística está bien en tiempo, pero es con o sin intervención, ¿sí? O sea, si yo Ok, cardiovierto a mi paciente, si mi paciente llegó con una FA rápida, inestable al servicio de urgencias y yo lo cardiovertí y ese paciente quedó en sinusal, es un paciente que yo clasificaría inicialmente como una FA paroxística, ¿sí? O sea, porque listo. tiene que ceder con intervención o espontáneamente. Ok. Listo. Y ya hablando como de Colombia, no se han hecho muchos estudios o no encontré bastantes estudios sobre esto, pero en un estudio que se realizó con electrocardiogramas en un hospital acá de Colombia, se encontró una prevalencia ajustada como perdón, de 3.6% en pacientes mayores de 60 años. Esto pues ya se correlaciona con lo que les dije de que aumenta con la edad. Aquí estamos viendo los factores de riesgo. Entonces yo los dividí en los demográficos y de estilo de vida, en donde tenemos la edad, como ya les he repetido durante toda la charla, el sexo masculino también, la etnia, se dice que las personas de raza negra tienen menor incidencia que las personas de raza blanca, el tabaquismo también, el consumo de alcohol, la obesidad, dentro de los demográficos, y dentro de los trastornos cardiovasculares, lo que es la hipertensión, la hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad coronaria, falla cardíaca, la enfermedad valvular y otras enfermedades cardíacas. De hecho, con respecto a la enfermedad valvular, a veces se hacen clasificaciones en fibrilación auricular valvular y no valvular, por eso también su importancia. Y otros factores de riesgo que podemos ver, que son el síndrome metabólico, la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, ya vamos a hablar un poquito más de la importancia de ella en esta patología, la enfermedad renal crónica, la apnea obstructiva del sueño, el EPOC, hipertiroidismo, factores genéticos que también pues suelen ser desencadenantes de esta patología, las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, la enfermedad celíaca y entre otras cirugías cardíacas y no cardíacas que se le hayan realizado al paciente. Como vemos, son muchos los factores de riesgo para la generación de esta enfermedad. Bueno, la fisiopatología. Entonces, por ahora o hasta el momento, la fisiopatología de la fibrilación auricular no se entiende en su totalidad y se considera multifactorial. Entonces, pero lo que sí se sabe es lo que les voy a explicar en este momento y es que la fisiopatología incluye unos factores desencadenantes, unos factores de mantenimiento y unos factores de remodelación. Eh, Aquí vemos que se vuelve como un círculo vicioso esta enfermedad. Entonces, primero tenemos un sustrato que puede ser, por ejemplo, ya les voy a hablar sobre un foco que se puede generar en las venas pulmonares, también como los factores de riesgo que ya les dije, la enfermedad cardíaca, la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, este sustrato me puede generar unos rotores que van a ser, ahorita les voy a explicar, como unos focos de disparo, que me generan una excitación a alta frecuencia, me generan la fibrilación auricular y esta fibrilación auricular continua me va a llevar a un remodelado auricular que va a ser eh, estructural, electrocardiográfico, funcional, ya vamos a hablar también de ello. Y esto mismo va a ser un sustrato para que se vuelva a generar todo el ciclo que les estoy contando. Bueno, entonces, perdón, ya. Entonces aquí vamos a ver la conducción eléctrica en ritmo sinusal y en fibrilación auricular pues, de los pacientes. Entonces, esta figura nos va a mostrar básicamente cómo se da la conducción normal así la conducción normal en ritmo sinusal y vamos a ver
que el ritmo cardíaco normal se va a originar en el nodo sinusal, como estábamos viendo en esta figura que les estoy señalando, y que pues este ya sabemos que es el marcapasos fisiológico del corazón. Y este impulso se va a propagar desde el nodo sinusal a través de las aurículas, que es lo que vemos por aquí, en las flechitas, en esta. Y luego pues va a viajar a través del sistema de las fibras de Purkinje, que transmiten estos impulsos a través del nodo AB, que se interpone entre las aurículas y entre el sistema de conducción ventricular hasta que llega a los ventrículos y pues se genera la contracción cardíaca normal. Y ya posteriormente, por acá, y ya posteriormente muestra, en esta figura se muestra el último latido cardíaco normal. Esta figura me gusta mucho porque también está mostrando la actividad electrocardiográfica. Entonces vemos el último latido cardíaco normal antes de que se inicie la fibrilación auricular eh, en la figura E. Entonces aquí, como vemos, a diferencia de la activación auricular normal que se genera en el ritmo sinusal, es muy rápida y es irregular y no es como una contracción auricular que sea coordinada con la respuesta subsecuente de los ventrículos, sino que es muy rápida y algunas de las contracciones no conducen. Entonces, aunque haya un filtrado o esa característica de filtrado que se genera en el nodo B, igual sigue siendo una activación muy rápida, como vamos a ver aquí. Entonces aquí podemos ver algunos de los mecanismos de mantenimiento que se generan en la fibrilación auricular. Entonces son como unas teorías que se han dado de estos mecanismos o que se han podido probar de los mecanismos para que se mantenga la fibrilación auricular. Entonces, este ritmo rápido e irregular como que caracteriza la fibrilación auricular se puede mantener por uno de estos tres mecanismos que vamos a ver acá. Entonces, en primer lugar, podemos ver que puede haber uno o más focos ectópicos auriculares. Entonces, y pues estos focos auriculares son de un disparo rápido y generan que la conducción sea irregular hacia el resto de la aurícula y pues de esta misma manera hacia los ventrículos. Y posteriormente, entonces pues tenemos ya la segunda teoría, que es la teoría de los rotores, que es lo que les decía, y es que uno o un pequeño número de circuitos de reentrada primarios, que son los rotores de los que les hablo, ocurren cuando un potencial de acción viaja de manera continua a través de un circuito de conducción potencial y pues puede generarse una activación local que sea rápida y pues se genera una conducción fibrilatoria y ahí se genera la fibrilación auricular. Y finalmente, pues tenemos la teoría de las múltiples entradas o de los múltiples rotores, y en donde dice que esta fibrilación auricular puede mantenerse porque haya muchas ondas de reentrada funcional que sean de patrones irregulares y no tengan tampoco una activación constante o normal. Esta es la misma, es una imagen que nos representa lo que ya lo que ya les conté de esto. Entonces, pues en la primera se muestra la teoría de los múltiples circuitos de reentrada que ya les conté, y es esta. Y en la segunda, lo que vamos a ver es el circuito perdón, la teoría de la hipótesis focal, que es la segunda que les mostré anteriormente, y en la tercera, la hipótesis del rotor, que ya va a generar como una salva de latidos ectópicos que se generan en las venas pulmonares. Entonces, aquí podemos ver otro factor muy importante que se genera en la fibrilación auricular, ya hablando de la actividad ectópica que se genera por una postdespolarización, que son como las ondas de despolarización, que son las que vemos acá. Y es cuando pues se genera el potencial de acción normal del latido normal, pero posteriormente en esta enfermedad lo que se genera es que hay otra vez una reentrada de calcio y se genera una postdespolarización, pues generando este tipo de contracción auricular ectópica.
Bueno, y en cuanto a la remodelación auricular, que es lo que les contaba, entonces es una cascada de cambios eléctricos y estructurales que hacen que esta arritmia se autoperpetúe. Entonces, la remodelación auricular puede generarse bien sea por por las comorbilidades del paciente que ya tiene, entonces genera una remodelación auricular y de aquí se genera la fibrilación auricular, o la fibrilación auricular me genera la remodelación auricular. Entonces actúa como perpetuador y como generador de esta enfermedad. Ana, qué pena, te interrumpo medio segundo de nuevo. Sí, lo Sí, siento. Esas hipótesis que tú decías, hipótesis, son mecanismos de acción, ¿sí? La FA tiene diferentes mecanismos de acción. La más frecuente son las que tú decías microreentradas. ¿Por qué? Porque esa es la que ocurre en los ancianos por fibrosis de la aurícula, ¿sí? Cuando tienes aurículas muy grandes. Pero tú también tienes focos ectópicos que se disparan muy rápido, que son las más frecuentes en los jóvenes. ¿Mm? Y lo que tú mostrabas de la postdespolarización, esa, digamos que en las postdespolarizaciones es un tema un poquito más complejo, porque son mecanismos arritmogénicos, y tú tienes postdespolarizaciones tempranas y postdespolarizaciones tardías, que depende del ion que esté afectado, se afecta uno y otro, y depende si es una postdespolarización temprana o tardía, va a favorecer una arritmia u otra. O sea que tú mostrabas es una postdespolarización tardía, y es porque ahí en ese artículo, en ese primer de Nature, la explican muy bonito, y es porque tú comienzas a activar esa bomba de la membrana de sodio-calcio. Entonces lo que comienza a hacer es que por un acúmulo intracelular de calcio, él comienza a sacar calcio de la célula y comienza a meter sodio, entonces vuelve a generar otro potencial de acción, ¿sí? Ese es como el mecanismo de acción, pero realmente uno puede ver en FAs cualquiera de esos mecanismos de acción que tú nombraste. Por eso es una patología que, entre comillas, por más de que se llame fibrilación auricular, tiene diferentes etiologías, tiene diferentes factores de riesgo. Sí, tú ves que es más frecuente en ancianos, por eso yo te decía que las microreentradas es el mecanismo de acción más frecuente, pero también le da a los pacientes jóvenes, ¿sí? También le da a personas con factores genéticos, ¿sí? Entonces tiene múltiples factores desencadenantes, y cada uno de esos factores desencadenantes, que eso lo explica muy bonito una tabla que sale en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de Fibrilación Auricular, dependiendo del tipo de FA, va a ser el mecanismo más probable de arritmia. Pero digamos que todos son ciertos, son mecanismos que tienen los diferentes tipos de FA. Y era eso, gracias. listo, gracias. Bueno, entonces como les contaba, pues se genera una remodelación auricular a partir de ya sea los factores de riesgo que les comenté o a partir de la fibrilación auricular. Entonces se generan tres tipos de remodelación, que es la remodelación eléctrica, la estructural y la contráctil de la aurícula. Y estos van a ser mecanismos perpetuadores de la misma fibrilación. Entonces, en cuanto a la remodelación eléctrica, vamos a ver, como ya nos contaba el doctor, que hay un acortamiento del periodo refractario y de este mismo potencial de acción. Y también hay una amplitud en esta meseta del potencial de acción y se pierde la variabilidad de este potencial en función de la frecuencia cardíaca. Y además, entonces lo que vamos a ver es que hay un remodelado estructural y se van a ver esta hipertrofia y también hay apoptosis de los miocitos. Entonces, bueno, se genera una alteración también en la contractibilidad de la aurícula y con todos los mecanismos que hemos visto y con otros que vamos a ver ahorita que ya les cuento, se genera estrés y hay dilatación auricular y por eso como que cambia la forma y la estructura, incluso histológica del miocito y de la aurícula. Y pues hay por esto una disminución de la velocidad de la conducción auricular. Y la remodelación contráctil es porque hay una alteración en el manejo del calcio intracelular, como ya nos contaban ahorita, y pues se genera una disfunción de la contractilidad de la aurícula. Entonces aquí vamos, este cuadro me pareció muy bonito porque lo explica de una manera muy completa. Y son como los mecanismos más importantes de la fibrilación auricular que básicamente tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar unas decisiones sobre el tratamiento de este paciente.
Entonces, los factores que vamos a ver a la izquierda, que son estos, son los factores etiológicos que me pueden causar pues que me pueden causar la fibrilación auricular y que además de esto, pues me generan unos cambios fisiopatológicos en mis aurículas, por ello el remodelamiento, como son, por ejemplo, la fibrosis auricular, la hipocontractibilidad, que es lo que ya les contaba, que se genera una infiltración grasa, que haya inflamación, también incluso hay un remodelado vascular, hay isquemia y disfunción de los canales iónicos, entre otros que pues me van a promover que se siga generando toda la fisiopatología que ya les hablé. Y estos cambios pues me van a favorecer la ectopia y la alteración de la conducción y esto pues me favorece el desarrollo y la perpetuación a sí mismo de la fibrilación auricular. Entonces, así, con todo lo que les he comentado, esto lo que genera es un estado de hipercoagulabilidad asociado a la fibrilación auricular. Entonces, pues porque, por ejemplo, la hipocontractibilidad reduce la tensión que vamos acá de cizallamiento del endotelio y aumenta la expresión de inhibidor del activador de plasminógeno 1 y pues la inflamación inducida por la isquemia, por la actividad de la activación de todos estos factores, me genera el desprendimiento de células endoteliales, se expone el factor tisular al flujo sanguíneo y pues todos estos factores que les estoy contando y toda la activación de estos factores me generan que en mi aurícula se genera un entorno trombogénico de los pacientes pues que tienen esta patología y por esto es esta relación tan importante con con el ACV. Entonces, que es lo que vamos a ver acá. Y además de esto, pues la fibrilación auricular por sí sola me puede agravar muchos de estos mecanismos y pues por eso se explica como la progresividad de esta arritmia. En cuanto al diagnóstico del tamizaje y la prevención, pues tenemos que básicamente los síntomas que se van a producir en la fibrilación auricular en realidad son infrecuentes y son inespecíficos. Y la verdad, el porcentaje de pacientes que pueden tener fibrilación auricular y no están aún diagnosticados es considerable. Y pues algunos de los síntomas que podemos encontrar pues son la disnea, la fatiga, el mareo, palpitaciones, el aturdimiento, incluso a veces hay episodios de síncope, entre otros. Y por eso suelen diagnosticarse pues incidentalmente con un electrocardiograma que le realicen por otra causa y le encuentran esta fibrilación auricular. Además, pues como ya sabemos semiológicamente, en la palpación del pulso y la auscultación también se puede encontrar, pero eh, de forma incidental. Pero entonces sí, esa patología la vamos a confirmar por un electrocardiograma de 12 derivaciones. Pero aunque pues, lo que leí fue que este tamizaje con electrocardiograma de 12 derivaciones no es muy costo efectivo, entonces también se puede hacer con un electrocardiograma solo de 7 derivaciones y estaría también bien. Y lo que vamos a ver en el electro es que haya irregularidad de los intervalos RR, que haya ausencia de las ondas P y que estén las ondas de fibrilación fina que fueron las que les mostré al comienzo de la charla. Entre comillas, con lo que dicen de ese tamizaje es que, pues lo que tú decías, es poco costo efectivo porque si le hacemos tamizaje a todo el mundo para hacerle un electro, que idealmente debería ser de 12 derivaciones, vamos a encontrar poquita fibrilación auricular. Ellos lo colocan con un nivel de evidencia que pues, no tan alto, pero que en pacientes mayores de 65 años al menos se debería hacer un electrocardiograma, ¿sí? O sea, un paciente mayor de 65 años cuando te llega a consulta, por lo menos debería tener un electrocardiograma, pero siempre acordarnos que un electrocardiograma es una foto de la actividad eléctrica del corazón una vez en la vida, ¿sí? Puede que en esa foto el corazón se esté comportando perfectamente y no encontremos nada y le soltemos los electrodos y sea un paciente que comience a hacer FA asintomática. ¿Sí? Entonces, por eso, pues digamos que es una arritmia que es la más frecuente, pero a veces, como tú decías, tiene unos síntomas que no son tan típicos, ¿sí?
Digamos Sí, que el paciente que llega por palpitaciones, pues es el más fácil, pero normalmente o muchas veces los pacientes son asintomáticos. exactamente. Entonces ya cuando se detecta la fibrilación auricular, es necesario pues enfocar igual nuestro examen físico a encontrar también otras las patologías que puedan estar asociadas ya a la fibrilación auricular y a los factores de riesgo. La tirotoxicosis, más que todo, también la falla cardíaca, bueno, de todos los que ya les hablé en los factores de riesgo. Y también se le puede hacer una radiografía de tórax, el TSH, pues para excluir esta enfermedad, la radiografía de tórax, pues para ver alguna alteración cardíaca, que se puede ver, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, eh, un ECO-TT y un Holter, pues para ver, como decía el doctor, cómo este comportamiento no es continuo en los pacientes, entonces tal vez un Holter nos podría ayudar más a ver cómo se está comportando el corazón. Bueno, lo del tamizaje ya lo discutimos, que es discutido en realidad la realización de este tamizaje, pero sí sería prudente hacerlo a mayores de 65 años, teniendo en cuenta que la edad es un factor de riesgo bastante amplio. Y la prevención básicamente es previniendo los factores de riesgo, enfocado a, como ya les había hablado, del alcoholismo, el tabaquismo, eh, las enfermedades como la enfermedad renal crónica, las enfermedades inflamatorias, entre otros. Y ya en el manejo, entonces el manejo se basa básicamente en tres pilares, y es la prevención de la ACV, porque como ya les había dicho, como se genera como un ambiente trombogénico en los pacientes con fibrilación auricular, es probable, y es bastante probable, y está bastante relacionado con la generación de ácido isquémico. Entonces, la prevención de la ACV, el control de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo cardíaco. Entonces, en cuanto a la prevención de la ACV, está eh, comprobado que el uso de anticoagulantes, perdón, orales con un antagonista de vitamina K disminuye el riesgo de ACV en un 64%. Por ello, pues, esta importancia. También ya vamos ahorita a ver el chat BASC, eh, que la vamos a hacer solamente la fibrilación auricular no valvular. Ya vamos a ver que es un score que se utiliza para ver la probabilidad de la generación de estos del ACV. También los pacientes que tienen más de un factor de riesgo para ictus, generado pues que lo veamos en el chat BASC, es decir, una puntuación que sea para los hombres mayor o igual a 1 o, o mayor o igual a 2 en las mujeres, pues van a ser candidatos para que se den estos medicamentos. Y si hay un alto riesgo de sangrado, que lo vamos a ver ahorita con la escala Hasbled, también pues vamos a necesitar un control estricto del tratamiento antitrombótico, excepto con los nuevos anticoagulantes orales que no necesitan tener tampoco un control tan estricto. Eh, bueno, en cuanto al control de la frecuencia cardíaca, vamos a ver medicamentos como los beta bloqueantes, el verapamilio, el diltiazem o la digoxina. Y vamos a buscar que en el objetivo llegar a una frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto que esté en reposo, o menor si el paciente está sintomático. Pues es importante también realizar el control del ritmo cardíaco, y este control se va a realizar o con cardioversión eléctrica o con farmacológica. Entonces, la eléctrica sincronizada con alta energía eh, tiene una gran eficacia, se ha visto una eficacia mayor del 90%, y pues los fármacos antiarrítmicos que van a tener una eficacia más o menos del 70%. Siendo los más eficaces la flecainida, la propafenona y el vernacalat. Es importante resaltar que se deben anticoagular a los pacientes antes y después de la cardioversión en la fibrilación que tiene más de 48 horas de evolución. Y los otros que se han descrito, que es la ablación y el MEIS modificado. Ya les voy a contar un poquito más de eso. Aunque el tratamiento, como ya les dije, pues se va a hablar un poquito más en la siguiente charla. Esta es la escala que les hablaba.
del chat 2 Basque. Y entre los factores que encontramos en esta escala es la insuficiencia cardíaco-congestiva y la disfunción ventricular con una fracción de eyección menor al 40%, que tenga hipertensión arterial, que tenga una edad mayor a 75 años, que sea diabético, en general los factores de riesgo que ya hablamos, que tenga antecedentes de ictus, una IT o una embolia periférica, que tenga cualquier enfermedad vascular, que sea coronaria, aórtica o periférica, que tenga una edad entre los 65 y los 74 años o que tenga un sexo femenino. Y la Hasbled es la escala que utilizamos de riesgo de sangrado, que ya les conté que teníamos que usarla en los pacientes que fuéramos a utilizar ese tipo de medicamentos. Y entre los factores que utilizamos en esta escala está pues la hipertensión, que esté mayor a 160 milímetros de mercurio, la función renal o hepática normal, que tenga o que ya haya tenido un accidente cerebrovascular, un historial de sangrado, que tenga un INR lábil o que tenga la edad que esté mayor a 65 años, que utilice drogas o que también drogas es medicamentos o abuso también de alcohol y ya. ¿Tú te puedes devolver una diapositiva? Qué pena contigo. ¿Otra? ¿Está? Sí. ¿Tú crees que... No, la siguiente, la del chatback. ¿Está? Tú colocaste... Sí, exacto. Tú colocaste ahí qué eventos embólicos, ¿sí? Embolia periférica. ¿Tú crees que un tromboembolismo pulmonar vale o no vale? Yo creo que sí. ¿Qué opina Rafael? ¿Rafa está? Claro que sí. O ¿Qué sea, Rafita, si una mujer, si Ana llega con una FA a urgencias y ella le dijo que hizo un TEP hace 2 años, usted diría que es una mujer que tiene un chat Basque de 3. Normalmente yo no los clasifico, pero pues nunca me había, no me ha Rafa, tocado. sí o no. No, O sea, no vale el TEP o si vale el TEP para el chat Basque. Es una creo que embolia periférica. dice embolia periférica, pero no sé esa tabla quién la hizo. Tendría que No, ver es el embolia libro. periférica. Pero Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que es una embolia arterial. ¿Listo? sí, Tiene que ser embolia arterial. Entonces, esto es una embolia que por más de que haya una arteria pulmonar, tiene un origen venoso, entonces no vale. Sí, es diferente que el paciente tiene un antecedente de que hizo una trombosis arterial aguda en una pierna, vale, porque es que no sabemos si posiblemente haya sido ya el corazón el que le envió un trombo y no se fue al cerebro, sino a una extremidad. ¿Sí? Entonces tiene que ser embolia arterial y la C de falla cardíaca vale para falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Realmente nosotros no discriminamos si tiene preservada o reducida para marcarles el punto, vale cualquiera de los dos, pero los estudios han demostrado que entre menor sea la fracción de eyección de nuestro paciente, más poder trombogénico va a tener ese paciente en su puntuación. ¿Sí? Entonces esas son dos cosas que siempre tienen que quedar claros, porque como la traducción aquí es stroke, ¿sí? Y stroke es embolia, entonces tenemos que saber que por más de que en español quede traducido embolia, es embolia arterial. O sea, una embolia arterial al cerebro, una embolia arterial a la periferia. ¿Listo? Eso era. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. Y ya entonces acá tenemos unos algoritmos que los encontré en un libro del MIR y ellos proponen el siguiente manejo, el siguiente algoritmo para la fibrilación auricular. Entonces, acá como ya vemos, están las dos estrategias que les conté, la estrategia del control de la frecuencia y la estrategia del control del ritmo. Entonces, si vamos a una paciente con fibrilación auricular que esté asintomático o que tenga unos síntomas mínimos, más que todo en mayores de 65 años, vamos a empezar con la estrategia del control de la frecuencia y vemos la necesidad de los fármacos para controlar la frecuencia cardíaca y también ya de una vez pasamos a profilaxis tromboembólica. Entonces, los fármacos que ya les conté
y vamos a ver las indicaciones de tratamiento antitrombótico para la fibrilación auricular, que sería que tenga una prótesis mecánica valvular, que tenga estenosis mitral o otras cardiopatías estructurales, como la cardiomiopatía hipertrófica o la cardiopatía congénita compleja, y si sí, utilizamos la anticoagulación oral crónica. Y si no, pues hacemos el chat-BASC, que ya les conté, y bueno, ya desde ahí miramos si tiene factor de riesgo para iniciar el medicamento. Y por el otro lado, ya si tiene, ya si el paciente está sintomático o tiene episodios sintomáticos, o pues es el primer episodio en jóvenes, realizamos la estrategia del control del ritmo. Entonces, dependiendo de la duración, si tiene menos de 48 horas o si tiene mayor de 48 horas de duración de esto. Entonces, si es menor de 48 horas, optamos por la cardioversión eléctrico-farmacológica, y si es de mayor de 48 horas, pues vamos a ver, pues dependiendo la duración y también lo que generó esta fibrilación auricular, y ya vamos a ver la necesidad de la anticoagulación. Y ya, pues ya en este tipo de pacientes vamos a ver la prevención secundaria de la fibrilación auricular y también la prevención, que es muy importante, de las embolias, como ya hablaba el doctor. Y vemos si existe una cardiopatía estructural, pues que me pueda generar que se continúe la fibrilación auricular, y si sí, entonces vemos qué tipo de cardiopatía estructural tiene para poder como enfocar el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Y si no, o si es muy poquita, pues igual, como les digo, ya mañana vamos a hablar específicamente de los tratamientos. Y ya, eso era todo. Muchas gracias.